Advertencia. La información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades. El propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de Dios y de su práctica. Tenemos el derecho recibido de Dios como de la Constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable. Le recomendamos que después de oración, estudio responsable y consulta, elabore su propio plan, que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Hola, es un gusto para mí otra vez iniciar este programa de ¿Quieres vivir sano? Y de nuevo, gracias a todos ustedes por permitirme llegar a sus hogares y disfrutar este momento de la tarde, no solamente descansando quizás o en sus actividades, también vamos a aprender un poco de la maquinaria que Dios hizo con nosotros, este cuerpo perfecto, este templo del Espíritu Santo, que nunca vamos a dejar de conocer un poco más y volvernos a cuestionar diferentes cosas. El día de hoy tenemos un tema muy especial, pero antes de iniciar vamos a empezar pidiéndole a Dios que Él nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te doy muchas gracias por este día que nos da la oportunidad de vida. Gracias por tu amor, tus cuidados, tu protección. Gracias porque nos has hecho perfectos a tu imagen. Y ahora que vamos a iniciar este programa, te quiero pedir que tu mano poderosa se quede aquí con nosotros, que tú puedas darnos sabiduría, y también a todas las personas que quizás necesitan conocer este tema, tú puedas hacerlos llegar y hacer que se quede en sus mentes. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, como ustedes pueden ver en pantalla, acerca de la vesícula biliar. Y es que este órgano tan pequeñito que a veces parece no tener como mucha importancia porque lo quitan y lo pueden retirar los doctores, realmente tiene un valor muy importante y cumple una función vital para nosotros. Entonces, antes de eso vamos a hablar un poco más acerca de un órgano un poco más grande que está encima por enfrente de ella y es el hígado. El hígado tiene dos lóbulos, uno izquierdo, uno derecho, está por ahí interconectado, y este órgano tan importante que no tenemos otro, solamente uno, cumple funciones como justamente la secreción de bilis, reserva la glucosa en forma de glucógeno. Mucha de la glucosa que no ocupamos se reserva ahí, y cuando nuestro cuerpo y sobre todo nuestro hígado cree que es el momento indicado, lo convierte otra vez en glucosa y sale nuestro torrente sanguíneo para que lo ocupemos. También procesa la hemoglobina. Esta sustancia tan importante es una proteína que lleva el oxígeno a través de la sangre, pero hace que se pueda llevar en los lóbulos, y es el hígado quien justamente hace que esto sea posible. Aparte de esto, el hígado depura fármacos. Todo lo que nosotros tomemos, ya sean suplementos, fármacos, todo ese tipo de sustancias, cuando ya una vez es asimilado en una parte del cuerpo, nuestro hígado va a hacer que todo lo que ya no se ocupó se deseche. Aparte, habrá otras sustancias que específicamente el hígado va a poder hacer que se asimile y sepa para qué se va a ocupar. También tiene una función importante en la regulación de la coagulación. Hay muchas sustancias que participan cuando tenemos una herida, pero el hígado va a hacer que muchas de esas proteínas también se produzcan y va a regular parte de este proceso. Otra de las sustancias que pues se van a producir en el hígado son proteínas. Estas
muchas veces en el hígado tienen esta especialización o son formadas específicamente ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, el hígado pues hace una gran función. Por eso en ciertas enfermedades, cuando llegan, pues se sufre muchas cosas, tiene muchos signos, síntomas, etcétera, porque justamente el hígado tiene todas estas funciones importantes. Y si nosotros le hiciéramos zoom al hígado, vamos a poder ver justamente así, que las células que son llamadas hepatocitos están todas juntas, acumuladas en esa zona, son muy especializadas y los hepatocitos en todo el hígado van a ocupar el 80% del volumen del hígado. O sea, todo lo que normalmente vemos del hígado, tan solo el 80% son células. Y esto es muy importante porque justamente cada una de las células va a hacer la función anteriores que les había mencionado. Entonces cada una de ellas va a estar interconectada, va a estar realizando funciones justamente metabólicas, secretoras, va a hacer que muchas de las hormonas también pues funcionen en todo este ciclo. Entonces todas esas células que pueden ver en rosita son nuestros hepatocitos y son muy importantes. Cuando los hepatocitos, una vez que ya las sustancias son asimiladas, que ya se produjo varias cosas en el metabolismo, etcétera, todo lo que no ocuparon, todo lo que ya se quiere desechar, se va a retirar en una sustancia que ustedes seguramente ya han escuchado y es justamente la bilis. Este líquido que más adelante voy a hablarles un poquito más de él, pero que hemos escuchado mucho, ¿no? La bilis, la bilis. Pues parte de lo que conforma la bilis precisamente son estas sustancias que ya no ocupan o que se desecharon de los hepatocitos. Y aproximadamente lo que nosotros desechamos de bilis al día, pues está entre 800 mililitros, a veces puede ser 1.75 mililitros, que cada día tenemos que producir para que se puedan hacer diferentes funciones. Entre esas funciones, pues justamente hay una específica en la digestión que realiza. Y bueno, esto que ven aquí, pues justamente es todas las células, todos los hepatocitos, que pues no solamente tienen esa forma rosada, sino que también entre ellas hay otras estructuras importantes. Dentro de los hepatocitos, alrededor de ellas se forman láminas. Estas láminas también conforman parte de los hepatocitos, pero entre estas láminas se forman conductos. Ese canal, ese canículo biliar que justamente pueden ver en su pantalla, es donde toda esa bilis se va a empezar a secretar. Y esta bilis y pues esta tubería pequeñita va generando tubos más grandes. Justamente ahí ese canículo biliar va a generar que se produzcan pues ya otras tuberías mucho más grandes que serían, por ejemplo, justamente este coledoco o es este esfínter que lleva hacia nuestro intestino delgado y ahí es donde se va a pues a desechar, a secretar la bilis. Y pueden ver cómo está nuestro intestino delgado, al ladito ahí recostado está el páncreas, arriba está nuestro hígado y está la vesícula biliar. Y aquí pueden ver esta relación tan íntima que precisamente tiene la función del páncreas junto con la vesícula biliar. Y ya para verlo un poquito más real, podemos ver en pantalla lo que sería nuestro aparato digestivo con todos pues, los órganos. Ya no se ven tan lindos como en la imagen anterior, pero precisamente si nosotros abrimos, esta es una de las imágenes que podemos ver y está el hígado, se le ha hecho un corte. Atrás, por debajo, está en un verde un poco más fuerte, justamente la vesícula biliar, y está unida por debajo
con el intestino delgado, en donde va a secretar esta bilis. El páncreas ahí ya no se le ve como esta forma que pudimos ver en la imagen anterior, pero está ahí presente, se ve todavía cómo está yendo hacia también el intestino delgado. Y es así como pues está esta vesícula. Si ahora podemos como solamente verla a ella, veríamos algo de esta manera y pueden ver cómo se forma un árbol alrededor de ella, porque todos esos tubos pequeñitos que habíamos visto generaron tuberías más grandes y van a terminar a la vesícula. Y la vesícula pues es un saco como tal, una bolsita en donde pues se va a almacenar mucha de esta bilis. Ahí dice piriforme, lo que quiere decir que es como una forma de pirámide. Si nosotros lo usamos con mucha imaginación, vamos a poder ver esa forma de pirámide, y tiene aproximadamente, en promedio, puede variar de una persona a otra, pero en promedio mide unos 7 a 10 centímetros. Es muy pequeña, pero guarda la suficiente cantidad de bilis de reserva para que nosotros la ocupemos. Y algo muy importante acerca de la bilis es que justamente pues no solamente va a tener pues agua o productos de desecho, también va a tener justamente electrolitos, va a tener también lípidos como el colesterol, va a tener la bilirrubina, que es esta secreción que surge a partir de poder metabolizar la hemoglobina. Todo esto va a tener la bilis, y aunque es un producto excretorio, o sea que ya es mucho de lo que se desechó, lo que ya no se ocupó, al final el conjunto de este líquido va a hacer una función muy importante. La vesícula como tal va a poder reservar aproximadamente entre 30 a 60 mililitros. Así que las 4 funciones importantes que le podemos dar a la vesícula está justamente la protección contra infecciones bacterianas dentro de las vías biliares. Cuando ella sale por esas vías, va a poder hacer que muchas de las bacterias que están ahí presentes pues se eliminen. Al mismo tiempo también va a ayudar al transporte de calcio, a esa misma bilis ayuda a que el calcio pueda llegar a las partes donde se necesita. Y también algo importante es que pues como es algo de desecho, depura finalmente el hígado. Y por último, algo muy importante es la emulsificación, que suena muy apantallante, pero la realidad es que es una situación que nosotros podemos ver casi a diario, lo podemos ver de forma didáctica, y se los voy a explicar con un pequeño ejemplo aquí. En este vaso yo voy a poner aceite. Vamos a imaginar que justamente este aceite pues es como las grasas que normalmente nosotros comemos en diferentes alimentos y en diferentes presentaciones. Aquí la vamos a ocupar, ¿no? Si a este aceite yo únicamente le pongo agua, pues no va a pasar nada, porque pues no es suficiente, solo se va a separar, no va a ser suficiente como para que yo pueda limpiar bien este vaso. Pero si nosotros le ponemos jabón, entonces en él sí va a existir una reacción. Y en nuestro cuerpo el jabón sería la bilis. La bilis va a hacer que muchas de las grasas que nosotros comemos y que llegan a nuestro intestino se puedan justamente separar, podamos ocupar los lípidos que están ahí presentes, que de quizás las verduras, de la ensalada que comimos con aceite de oliva, pues se pueda separar, y entonces ahí poder encontrar el nutriente que nosotros queremos. Eso va a ser, eso es la
emulsificación. Es un proceso en donde justamente se separa la grasa para poder ocupar los nutrientes que nosotros necesitamos. Y es por eso que es muy importante, es una de las cosas pues más importantes porque diario pues comemos y normalmente diario comemos un tipo de grasa. Entonces, a partir de eso ya podemos empezar a entender un poco acerca de por qué cuando las personas tienen piedras en la vesícula, duele cuando se come un tipo de alimento y sobre todo cuando ese tipo de alimento pues tiene una cantidad alta de grasa. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo se producen las piedras en la vesícula? Este nombre tan coloquial que ocupamos de piedras, ¿cómo es que surgen? Y para esto hay una pequeña cápsula que quiero que pongan mucha atención porque nos los van a explicar de una forma mucho más específica. Tengo una piedra en la vesícula, tengo piedras en la vesícula. Bueno, pues es una cosa que es muy frecuente también, es un problema que es muy común y muy frecuente en la gente en general, en la población en general. Y la verdad es que es muy curioso todo esto porque ya verás que cuando terminemos de comentarlo lo habrás entendido perfectamente y te darás cuenta de que mucha más gente de la que has oído que tienen cálculos y que sufren de problemas de la vesícula, pueden tenerlos. Y te lo voy a explicar el porqué. La vesícula biliar es un órgano o una estructura del organismo que se encarga de tener bilis. Es, por así decirlo, la despensa de bilis. Y el esquema que tienes que tener en la cabeza es que la vesícula en el organismo, la vesícula biliar, es como una pera colgando del árbol. Una pera colgando del árbol con el rabo. Esa es la vesícula biliar. Entonces, a la vesícula biliar le llega la bilis que se forma en el hígado y entonces parte va al tubo digestivo y parte que pasa al intestino de forma continuada y parte se va a la despensa, a la vesícula. Y ahí está la bilis tan quieta. Entonces, ¿para qué vale la bilis? ¿Para qué vale ese depósito de bilis? Esa despensa de bilis. Pues esa despensa de bilis sirve para que cuando tú comas, en el momento de hacer la digestión, hay muchos alimentos que necesitan bilis para ser digeridos. Entonces, lo digo un poco así en plan esquemático para que se pueda entender y comprender bien el problema y sobre todo las manifestaciones clínicas que tiene el enfermo. Entonces, cuando llega esa comida que necesita mucha bilis o más bilis de lo normal para ser digerida, el estómago, esquemáticamente hablando, ¿qué es lo que hace? Pues el estómago tira de la cadena y le dice a la vesícula, oye, échame bilis. Y entonces va a la vesícula y suelta la bilis. Y así el estómago hace la digestión y aquí paz y después gloria. Y muy bien. Entonces, cuando la vesícula no funciona bien y no trabaja bien, para el momento en el que el estómago le pida que la expulse la bilis, y por las causas que sea, esa vesícula no trabaja bien, ¿qué pasa? Pues que al no trabajar bien, la bilis, cuando el estómago tira de la cadena, la bilis no sale bien. Entonces sale algo, o sale bastante, pero siempre queda un remanente de bilis en la vesícula. Ese remanente de bilis se queda ahí depositado, se va haciendo más espeso y a medida que va pasando el tiempo, los meses, poquito a poco se va haciendo más sólido, se van formando arenillas y claro, pues la bilis no sale. Primero no sale porque la vesícula no se contrae bien y no puede expulsar bien a la bilis, y después porque es más sólida la bilis y se van formando arenillas. Poquito a poco se van formando, de esas arenillas pasan a piedrecitas y de esas piedrecitas pasan a piedras. Y ya tenemos las piedras formadas en la vesícula. ¿Vale? Entonces, ¿el enfermo qué siente? Bueno, pues el enfermo hace su comida normal y toma su longaniza, su chorizo y su buena brasa
que son comidas que requieren para la digestión bilis, entonces el estómago tira de la cadena y ¿qué le pasa a la vesícula? Pues que no puede sacar la bilis. Primero, porque no trabaja bien. Segundo, y no se contrae bien. Segundo, porque la bilis está espesa. Y tercero, porque tiene las piedras que no le dejan expulsarla. Entonces, la digestión no se hace bien. ¿Y qué tiene? Entonces, ¿de qué se queja el enfermo? El enfermo lo que siente es, de entrada, que al no hacer bien la digestión, se distiende el estómago. Y son esas personas que te dicen, oh, he comido muy poquita cosa, oye, parece que he comido un buey. Esa persona tiene problemas biliares. Entonces, las digestiones son pesadas, son lentas, el paciente 3 o 4 horas después de haber comido sigue haciendo la digestión, con eructos, con mala gana, con... Esas son las manifestaciones clínicas de las personas que tienen problemas vesiculares. Eso es lo habitual. Entonces, se ponen de manifiesto esos síntomas con las comidas, con determinadas comidas. He dicho lo de las grasas, el embutido, la longaniza, el chorizo, pero también se ponen de manifiesto en todas aquellas, en las personas que comen lo que yo les suelo decir a los pacientes, fritangas, todo aquello que lleve aceite frito. No los huevos, no, el huevo frito, las patatas fritas, las croquetas, los calamares, todo lo que lleve frito, porque ese aceite requiere más bilis. Entonces, todas esas comidas estimulan la secreción de bilis, la vesícula no puede y el enfermo tiene síntomas. Muy bien, entonces como ustedes pudieron ya escuchar un poco más acerca de este proceso en el cual después de haber tenido cierta alimentación con mucho tipo de grasas, que fuera repetitivo, que aparte se mantuvieran niveles altos de colesterol, entre otros factores, hacen que nuestro saquito que se llena normalmente de bilis, de repente empieza a generar al principio un lodo, este lodo biliar. Y después de eso, ¿qué pasa? Pues se va generando piedras, este lodo va generando piedras en nuestra vesícula y en estos conductos por los que tiene que salir esa bilis, de repente a la vesícula le empieza a costar mucho más hacerlo porque los espacios ya no los tiene libres para poder excretarla. Entonces, a este proceso que normalmente le decimos que tienes piedras en la vesícula, pues ahora podemos decir que pues, es una litiasis biliar. Se ha generado pues estas piedras en la vesícula y generan dolor. Y es muy importante saber que es una de las causas por las que más se van las personas a urgencias. También genera que pues muchas de ellas sean intervenidas quirúrgicamente. Y pues la enfermedad biliar también es una de las enfermedades pues más frecuentes en la práctica diaria de urgencias y cirugía a nivel mundial y nacional. Tan solo en los Estados Unidos, aproximadamente el 10 al 15% de los estadounidenses, pues han presentado una de estas prácticas quirúrgicas, pues de la extracción de la vesícula. Esto genera aproximadamente 670,000 colecistectomías por año. Esta es la operación, un poco extraño el pronunciar, pero esta es el nombre que recibe ese tipo de cirugía y pues tiene un costo anual de aproximadamente 6.5 millones de dólares, lo que se genera por practicar este tipo de cirugías. Y dependiendo de los países, también hay una variación de la incidencia, de la frecuencia con que esto sucede. Por ejemplo, en los países orientales, pues la prevalencia en Tailandia, en Singapur, en Japón, oscila aproximadamente del 3 y 8%. En China disminuye mucho más, es del 0.23%. En México aumenta esta cantidad al 14.3%, pero sigue siendo inferior a la de Chile, donde pues tiene la prevalencia más alta del mundo. Afecta al 44% de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 20 años de edad. Y esto es una cifra pues muy importante. Tan solo vean cómo va avanzando la cantidad.
Y también, si se han dado cuenta, hay una relación con el tipo de dieta que se lleva en estos países. Por ejemplo, en Tailandia, Singapur y estos países orientales, pues normalmente se tiene una dieta que está más basada pues en plantas. En México, por ejemplo, es un país donde se acostumbra un poco más a consumir cierto tipo de grasas y estas grasas normalmente se llevan a lo caliente, a freírlas. Y pues aunado a eso, en Chile pues también hay cierta predominancia, posiblemente genética, a que tengan este tipo de problemática. Entonces, ahora la pregunta, quizás en casa ya estén diciendo, esta problemática yo la he escuchado, la ha tenido quizás mi mamá, un tío o usted mismo, pero ¿qué síntomas puede tener? ¿Qué síntomas puedo sentir yo para saber si tengo quizás ese padecimiento? Bueno, para eso les voy a dejar otra cápsula aquí para que ustedes puedan ver y poner mucha atención a algunos de los síntomas que pueden estar ustedes presentando o algunos de sus conocidos. Mucha gente tiene piedras en la vesícula y lo desconoce. Realmente, si hiciéramos ecografías a una gran cantidad de la población, veríamos que un 15% de estas personas pues tienen piedras en la vesícula y no lo saben. No lo saben porque son asintomáticas, no nos está dando ningún tipo de problema. De hecho, se sabe que del total de gente que tiene piedras en la vesícula, únicamente entre un 30 y un 50% acabarán produciendo sintomatología. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto es que en el momento en que han producido problemas o han avisado, ha dado cierto dolor, estas acabarán complicándose en una gran cantidad de gente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que pueden dar las piedras en la vesícula? Pues básicamente el más sencillo, que es un cólico hepático, es un dolor muy intenso, igual que el que tenemos en los cólicos renales, pero en este caso la causa está en la vesícula. Y todo depende de hacia dónde va este cálculo. Si el cálculo se nos queda impactado en la salida de la vesícula, acabará produciendo una inflamación, una infección, y es una colicistitis, que es una urgencia en la que tendremos que intervenir pues, rápidamente. Si esta piedra progresa hacia el conducto y nos queda impactada en la salida del conducto hacia el duodeno, como la bilis en este momento ya no se puede expulsar, queda acumulada y nos pondríamos amarillos, lo que se conoce como una ictericia. ¿De acuerdo? Si esta bilis que ha quedado pues estancada además se sobreinfecta, tendríamos una colangitis, que es una infección que a veces puede realmente ser grave. Y finalmente, si el cálculo pasa hacia la zona del páncreas, pues podríamos tener una pancreatitis de diferente gravedad, y estas son básicamente las 4 complicaciones que nos puede dar las piedras en la vesícula: la colecistitis, la coledocolitiasis, la colangitis y finalmente la pancreatitis. Bueno, ya pudimos escuchar un poquito más acerca de los síntomas que podemos empezar a sentir cuando hay algún problema a nivel de digestión y específicamente en nuestra vesícula biliar. Recuerden que nuestro cuerpo es muy complejo, es muy amplio y muchas veces muchos de los síntomas pueden igual parecerse a otra enfermedad, se pueden estar relacionando. Pero algo muy importante es que usted sepa que si después de comer ciertas comidas siente como muchas ganas de eruptar, quizás náuseas, dolor abdominal, que se refleja y dura un largo periodo, empieza a notar usted igual una coloración en su piel extraña, es momento de estar muy alerta y sobre todo igual empezar a consultar si podría estar pasando algo en usted que pues no está adecuado en su digestión o en su salud. Eso es muy importante. Igual recuerde que hay factores de riesgo. Esto quiere decir que hay cierta probabilidad de que ocurra más en cierta población. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo principales es que cuando uno ya va creciendo a cierta edad, después de los 35 años, pues es más probable que haya cierta probabilidad de que
pues hay una afectación a nivel de vesícula, a nivel de nuestra digestión, se vuelve más lenta, le cuesta un poquito más. Entonces, en ese caso podría empezar a presentar igual síntomas, pues de forma más probable. Eso es lo que nos llamaba la atención con las estadísticas de Chile, que por ejemplo, después de los 20 años, ya las personas empiezan a presentar sintomatología de algo que está sucediendo a nivel de vesícula. Y esto pues sí es algo muy alarmante porque normalmente es una enfermedad pues ya de un poco más de edad. Otra de las situaciones que igual puede hacer que nuestra vesícula se encuentre en peligro o que se encuentre un poco más afectada es el uso de fármacos. Hay fármacos que normalmente pues se tiene un tratamiento prolongado y como vimos, el hígado es uno de los principales que se encarga en metabolizar y en desechar estos fármacos. Entonces, si se mantiene en constante trabajo, es probable que también nuestra vesícula se vea con un trabajo pues elevado, aumentado. También una cosa muy importante y que normalmente es donde fallamos es en la ingesta elevada de calorías. Y estas pues normalmente calorías vacías, porque todos los días consumimos calorías, pero calorías que provienen pues de grasas saturadas que contienen quizás pues unos tacos o algo frito. Es ahí cuando entonces también hay una probabilidad, aumenta la probabilidad de que suframos problemas a nivel de vesícula. Otra de las situaciones puede ser anemias hemolíticas, cirrosis hepática, en donde ya el hígado en sí está afectado, pues también podría tener afectación la vesícula por este trabajo en paralelo que realizan. Otra de las cosas es que hay ciertas enfermedades en donde los tubos, la tubería de la que hablamos, se ve afectada y se estrechan, se hacen más pequeños. Entonces, en estas situaciones, pues también podría pues, verse afectada la vesícula. Otra cosa importante que puede usted o no, alguno de ustedes conocer es que hay ocasiones en las que las personas se someten a dietas extremas, en donde se deja de comer por largos periodos o la ingesta de comida es muy pequeña y esto genera que en todo nuestro cuerpo exista un desbalance. Pero algo muy importante es que a veces nuestro cuerpo al intentar sobrevivir precisamente guarda más grasas o la digestión o la metabolización de estas pues se vuelve una locura. Entonces, en este tipo de situaciones también nuestra vesícula se puede ver afectada. Así que una vez que ya sabemos los factores de riesgo, los síntomas, sabemos cómo es que funciona un poco de esta situación, ahora la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento que puede seguir? Hay opciones en estos tratamientos, dependerá mucho pues, del caso específico de la persona, dependerá del tipo de piedras que se tengan, de dónde proviene, cuál es el origen. Hay ciertas piedras que se producen a partir no solamente pues, de la bilis, del el exceso de bilirrubina o cosas así, sino que también puede haber incluido otro tipo de sustancias. Entonces esto genera que sean dos piedras totalmente diferentes y por lo tanto el hecho de disolverlas, de eliminarlas, pues se puede volver algo muy complicado. Así que en casos extremos, lo que ya empieza a ser una opción primordial es pues la cirugía. En otros casos, y dependiendo, como les digo, el tipo de piedras y el origen, pues todavía se podría pensar en disolver estas piedras. También otra de las cosas importantes pues es que entre esos tres tratamientos, recuerden que lo más importante es justamente la prevención. La prevención siempre va a ser lo más barato y lo más económico. Quizás no lo más fácil, no les voy a mentir, no va a ser lo más fácil, pero sí va a ser lo ideal. Tan solo ese saquito de 7-10 centímetros que tenemos genera dolores increíbles y está catalogado entre los dolores más fuertes que el ser humano igual pues llega a sentir. Así que ¿cuáles son estas medidas que podemos ocupar, con las que podemos prevenir? Bueno, una de ellas es tomar el sol 15 minutos al día. Recuerden que la hora más ideal de hacerlo es por las mañanas, por las tardes, cuando el sol no está tan fuerte. Recuerde que en estos 10-15 minutos que le va a dar a la toma de sol,
tenga por lo menos brazos, piernas descubiertas y que de esta forma se pueda realmente aprovechar la vitamina que se va a activar en nuestro cuerpo. Otra cosa que de nuevo sonará muy repetitiva, pero es lo más importante, pues es una dieta balanceada. Esta dieta en donde nosotros consumamos pues los nutrientes primordiales, proteínas, carbohidratos y grasas también, que sí las consumamos, pero que sean pues grasas de un origen que nos puedan no solamente nutrir, sino también ayudar. Otra cosa es un aporte suficiente de vitamina C que pueda ayudar. Esta vitamina ayuda a procesos importantes de metabolización de ciertas pues, sustancias químicos en nuestro cuerpo. Entonces, esto también va a ser muy importante. Aparte, es muy amigable la vitamina C. A diferencia de quizás otros tipos de medicamentos o suplementos, la vitamina C siempre pues, es una buena amiga. El aceite de oliva en crudo. Este aceite es un tipo de grasa, pero es una grasa muy buena y precisamente es uno de los aceites, de las grasas que podemos ocupar más seguido en casa y que deberíamos de tener. Consumir leguminosas en forma de puré también ayuda. Muchas veces las leguminosas pues cuestan un poquito más en la digestión, pero podemos integrarlas en forma de puré y de esta forma podemos ayudarle a nuestro cuerpo, a nuestro intestino, a nuestro estómago, que los puedan ocupar de la mejor forma sin esa necesidad de inflamarnos y sentir este tipo de molestias. Entonces, quizás hasta aquí escuchó usted grasa, piedras y problemas, dolor, pero recuerden que lo más importante es la prevención y tampoco generemos miedo o temor a comer grasas, porque las grasas son buenas, pero ¿qué tipo de grasas son buenas? ¿De dónde provienen estas grasas? Bueno, les voy a dejar esta cápsula justamente que nos habla acerca de estas grasas buenas y sobre todo las grasas buenas automáticamente las podemos relacionar con grasas vegetales. Las grasas vegetales son muy amigables con nuestro cuerpo, nos proveen de muchos nutrientes y otras cosas, pero mejor les dejo la cápsula para que ustedes la vean, pongan mucha atención a lo que está en ella. ¿Qué son las grasas? Las grasas son uno de los 3 macronutrientes indispensables en nuestra alimentación, porque hay que recordar que estos macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, pero hay de grasas a grasas. Hay que escoger con más frecuencia las grasas saludables, que son de origen vegetal, en lugar de las grasas menos saludables, que son de origen animal. Y esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular y cualquier otro problema de salud. ¿Qué tipos de grasas existen? Existen las grasas saturadas, las grasas insaturadas, las grasas trans y el colesterol. Vamos a ver las grasas saturadas. Estas elevan los niveles de colesterol total y de colesterol LDL o colesterol malo en la sangre. El colesterol alto es un riesgo porque puede causar enfermedades del corazón. Bajándole al consumo de estas grasas, disminuimos la probabilidad de sufrir padecimientos cardiovasculares como un derrame cerebral o un infarto. Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente, por eso también se les dice grasas sólidas. Las encontramos generalmente en productos de origen animal y no son muy recomendables para la salud. Tenemos también las grasas insaturadas. Estas son grasas buenas o saludables porque pueden reducir el colesterol LDL o el colesterol malo. Son líquidas a temperatura ambiente y las podemos encontrar generalmente en productos de origen vegetal. Ayudan a mejorar los niveles de colesterol. Estas grasas insaturadas se dividen en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las dos nos ayudan a reducir el colesterol LDL o colesterol malo y ayudan a aumentar el colesterol HDL o colesterol bueno. Las grasas poliinsaturadas son principalmente los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Las grasas insaturadas son las más recomendables. También tenemos las
las grasas trans. Estas grasas se modifican a través del proceso de hidrogenación y estas son las peores grasas. Este proceso hace que las grasas estén más sólidas a temperatura ambiente. Son frecuentemente utilizadas en la industria alimenticia o en los alimentos procesados. Al hidrogenar un aceite líquido de origen vegetal, deja de ser una grasa insaturada o buena y se convierte en una grasa saturada o mala. Hasta parece que la industria alimenticia lo que quiere es deshacerse de nosotros. ¿A poco no? Porque estas grasas son las causantes del incremento del colesterol, de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y de la diabetes. Y sí, son estas las grasas más utilizadas en la industria alimenticia y claro, las menos recomendables. Y por último tenemos al colesterol. Este lo produce nuestro organismo, pero gran parte también lo adquirimos de la alimentación, sobre todo de los productos de origen animal. Este colesterol puede elevar los niveles de colesterol en sangre y no es malo si se consume con moderación. ¿Cuáles son los alimentos que contienen grasas saturadas o grasas no saludables? Los productos lácteos como el queso, la crema, los helados y claro la leche. Carnes como la carne molida, las carnes rojas, la mortadela, salchichas, tocino, costillas de cerdo e incluso la carne blanca que proviene de las aves. También la manteca, la mantequilla, las salsas hechas con grasa de carne, la piel de las aves, el aceite de palma, el aceite de coco y el chocolate. Aunque déjenme decirles que la grasa de chocolate depende. Si es puro de cacao no es malo, pero lo es cuando en lugar de manteca de cacao, que es como debería de ser, en vez de esto se elabora con otros aceites que de nueva cuenta utiliza la industria alimenticia. Ahí es cuando ya no es tan saludable. Y el coco es un tema aparte porque ese se dice que aunque es grasa saturada, es de cadena media y esto la hace distinta e incluso hasta saludable, a diferencia de la grasa saturada común o de cadena larga, que es la que proviene de productos de origen animal. ¿Cuáles son los alimentos que contienen grasas insaturadas o grasas saludables? El aguacate, el aceite de canola, aceite de oliva, aceite de cártamo, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz, el ajonjolí o sésamo y también su aceite, las nueces, las almendras, los cacahuates, la linaza, quinoa o quinoa, las avellanas, los piñones, pistaches, chía, etc. ¿Cuáles son los alimentos que contienen grasas trans, que son las peores grasas? El caramelo, las galletas, los helados, la margarina, las palomitas de microondas, la pastelería industrial, los productos precocinados o congelados como las pizzas, las empanadas, etc. Y una gran cantidad de comida rápida, o sea, casi todo lo de la industria alimenticia o de comida procesada. ¿Cuáles son las funciones de la grasa en el organismo? La grasa es una fuente de energía fundamental para nuestro organismo, con un aporte de 9 calorías por cada gramo. Aporta una reserva importante de energía a medio y largo plazo. Colabora en la regulación de la temperatura corporal. Envuelve y protege diversos órganos como el corazón, los nervios y los riñones. Actúa como vehículo de transporte de vitaminas liposolubles. Esto quiere decir que se disuelven en grasa, como la vitamina A, la vitamina D, E y K. Y también facilita su absorción. Participa en la formación de determinadas hormonas. Proporciona estabilidad a diversos tejidos y está incorporada en las paredes de las células. Suministra ácidos grasos esenciales para nuestro organismo que no se pueden obtener de ninguna otra forma y colabora en la fabricación de moléculas de gran importancia como la vitamina D y las sales biliares. Entonces, ¿las grasas son perjudiciales para la salud? No, no lo son, porque son esenciales para la vida. Su función es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo, pero hay que saber distinguir entre las buenas y las malas. ¿Las grasas son las causantes del sobrepeso? No, porque recordemos que también los carbohidratos y las proteínas son fuentes de calorías y estos tres macronutrientes son de enorme importancia en nuestra alimentación. El problema está en las cantidades, porque consumir cualquiera de estos tres macronutrientes en exceso puede causarnos problemas. Las grasas tapan las arterias. Hay que recordar que hay grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas incluso diluyen o disuelven los
ácidos grasos saturados y protegen contra la aterosclerosis o justamente contra el taponamiento de las arterias. Las grasas buenas o HDL se encuentran principalmente en los alimentos de origen vegetal y las grasas malas o LDL, que son las que tapan las arterias, son principalmente de origen animal. ¿La manteca de cerdo y la mantequilla son buenas para cocinar? Para nada, no son nada saludables porque son fuente de grasa saturada y lo ideal es cocinar con aceites vegetales. Es mejor emplear aceites de canola, girasol, de soya o de maíz y para ensaladas, salsas y aderezos, el ideal es el de oliva. ¿Se debe reutilizar el aceite? No se debe reutilizar. Jamás se debe volver a calentar un aceite que ya ha sido usado, porque después de que alcanza una temperatura de 190 grados centígrados, sufre cambios químicos y físicos. En este momento es cuando se convierten en sustancias tóxicas, aldehídos tóxicos, que incluso se han asociado al desarrollo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, aterosclerosis y ciertos tipos de cáncer. ¿Y saben qué? En los restaurantes de comida rápida, en donde venden hamburguesas, papas fritas, nuggets y ese tipo de cosas, ahí reutilizan el aceite no solo una vez, sino decenas de veces. Así que no permitamos que los niños consuman esa comida tóxica. Aléjenlos de estos lugares. Y miren, ya que hayan utilizado el aceite, esperen a que enfríe y lo colocan dentro de una botella o de una bolsa para echarlo a la basura, bien cerradito, bien tapado y no en el desagüe, porque el aceite contamina el agua. ¿Cuál es el requerimiento diario de grasa? Para adultos el requerimiento aproximado es entre 44 y 76 gramos de grasas totales. En el caso de los niños, la cantidad aproximada es de entre 26 y 40 gramos de grasa total al día. Si te gustó este video, no olvides darnos un like y comparte con todas las personas que tengan dudas sobre las grasas o que tienen una idea distinta de lo que en realidad son. También puedes ver el video en el que te hablo sobre las proteínas y otro en el que te hablo sobre los carbohidratos. Te dejo los enlaces. Subimos recetas todos los lunes y todos los viernes. Así es que nos vemos este viernes con una nueva y exquisita receta. Y bueno, ya pudimos aprender un poquito más acerca de estas diferentes clasificaciones de grasas y cómo realmente pudimos elegir fácilmente cuál es la que mejor va a quedarnos a nosotros. Y precisamente de forma más específica, las grasas de origen vegetal siempre van a ser de nuevo nuestras mejores aliadas o de donde mejor podemos obtenerla. En mi mano tengo, bueno, un líquido que es parecido, pero le hace falta un poco más de color para hacer como la bilis. Es un poco más fuerte, pero esta cantidad, aproximadamente 2 vasitos de esto, es lo que producimos al día. Entonces, dependiendo de lo que nosotros comamos, pues algo así es lo que nosotros vamos a producir. Si el día de usted hoy quizás comió un poquito más de grasa, pues se produjo un poquito más de bilis también. En esa proporción siempre va a estar presente. Entonces, pues el día de hoy hay que pensar un poquito en cómo realmente estamos llevando esta parte, nuestra amistad con las grasas. ¿Las volvimos nuestras enemigas o si las estamos ocupando como debe ser, como aliadas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si alguna de las cosas que quizás escuchó hoy en el programa le hizo reflexionar o ponerse un poquito alerta, es momento de que justamente acuda a la persona indicada. Aquí van a aparecer nuestros números. Si usted tiene alguna duda de algo que está pasando en su cuerpo, si usted quisiera quizás tener una información más precisa de acuerdo a sus características con alguno de los naturópatas, se puede igual llamar a alguno de estos números y con mucho gusto le vamos a atender. Igual otra vez la invitación, si usted quisiera, ya sabe que algo está pasando, que está fallando, que en casa le está costando mucho porque hay muchas tentaciones alrededor, porque en casa es más complicado y quisiera iniciar con nuevos hábitos en su alimentación. Recuerde que aquí también en Rancho Los Olivos los estamos esperando con muchísimo gusto. Si alguno de ustedes se quiere inscribir a alguno de nuestros seminarios, puede llamar igual a los números que aparecen en pantalla para que les contemos de la próxima fecha programada y que quizás sea la fecha en que usted y Dios les permita venir. Entonces, el día de hoy
Les agradezco mucho por estar aquí en este programa de ¿Quieres vivir sano? De nuevo, la pregunta que Dios nos hace continuamente es, ¿quieres vivir sano? Este es el día, no hoy, no mañana, no el próximo lunes. Podemos iniciar hoy mismo. Y me despido de ustedes, pero no sin antes agradecerle a Dios por este momento en el que pudimos convivir, en el que pudimos tener este nuevo aprendizaje. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te doy muchas gracias porque el día de hoy nos diste la vida, porque nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos y observar de nuevo nuestro alrededor. Nos diste la oportunidad de poder iniciar, de quizás movernos, de respirar, de parpadear, de poder hablar, Padre. Te damos muchas gracias por esas cosas que a veces parecen muy pequeñitas a nuestra vista, pero realmente son milagros continuos que tú realizas. Te doy muchas gracias por ello, Padre. También te doy gracias porque nuestro cuerpo tan perfecto que tú diseñaste, diste la oportunidad de que pusieras una vesícula que nos contribuye a poder digerir diferentes alimentos. Padre, te pedimos perdón porque sabemos que en muchas ocasiones hemos fallado y hemos consumido alimentos que lastiman, que hacen trabajar a nuestro cuerpo de más. Pero Padre, este día te queremos pedir que nos sigas dando mucha sabiduría y mucha fortaleza para alimentarnos de la manera adecuada, Padre. También te quiero pedir por todas esas personas que quizás en este momento están sufriendo de dolores de este tipo, que tú puedas obrar en ellos, que tu voluntad y tu mano poderosa pueda hacer que se obre en ese cuerpo un milagro. Quizás sea para sanidad o para otra cosa, Padre, pero siempre que sea para tu honra y tu gloria, Padre. Que tú puedas estar con esas familias, con esas personas que están quizás sufriendo dolor de este tipo, que tú puedas acompañarlos y que también si no hay, también sea un llamado para nosotros a poder encontrar esta reforma que tanto deseamos y necesitamos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.